Muy bien, comenzamos con el tema de la colecistitis aguda y la colelitiasis. ¿Qué vemos acá? Son piedras, pero no son piedras que se han recogido a la orilla de un río, son cálculos que se han extraído de una vesícula. Las características de los cálculos, de las famosas piedras a nivel de vesícula, en cuanto a su forma sobre todo, pueden adoptar características bastante peculiares. Fíjense, acá tenemos una que parece una pirámide, acá tenemos una que parece un dado, hay otras que son amorfas, simplemente de una forma circular u ovoidea. A los cálculos que tienen una forma determinada y que presentan caras como un dado, como una figura geométrica, se los denomina cálculos facetados. Viene de facies, o sea, de cara. Es un término que se utiliza para indicar que los cálculos tienen caras, como una figura geométrica. Entonces, ese denominativo de cálculos facetados deberemos utilizarlo cuando evidenciemos la presencia de estos cálculos a nivel de vesícula que tienen formas geométricas. Hablemos inicialmente de la colecistitis. La colecistitis es una inflamación aguda de la vesícula. A eso se llama colecistitis, inflamación aguda de la vesícula, que puede ser debida a cálculos. Cuando existe la presencia de cálculos en vesícula, ya le damos otro denominativo que es colelitiasis. Colecistitis, solamente inflamación de la vesícula. Colelitiasis, la presencia de cálculos. La inflamación de la vesícula usualmente es debida a los cálculos. La mayor parte de los casos es debido a presencia de cálculos. Pero también podemos tener otro tipo de etiología, como es las lesiones isquémicas. También se pueden presentar trastornos de la motilidad de la vesícula. No olvidemos que la vesícula tiene en su estructura a nivel de su pared musculatura lisa, que como otros segmentos del aparato digestivo, como el estómago, el intestino, tienen movimiento peristáltico y por lo tanto pueden verse afectados. La vesícula puede verse afectada por circunstancias que puedan comprometer el normal peristaltismo de sus fibras lisas, y eso también es causa de la colecistitis. Injuria química directa, lesiones directas por intoxicaciones debidas a fármacos, debidas a algunos tipos de alimentos o debidas inclusive a intoxicaciones por metales. Intoxicaciones por microorganismos. Puede haber un proceso inflamatorio mediado por una infección secundaria por microorganismos bacterianos o inclusive parasitarios. ¿Qué parásito se acuerdan ustedes que compromete a la vía biliar? No estamos hablando de la fasciola hepática, que en una clase anterior lo habíamos manifestado, lo habíamos indicado como un posible origen de alteraciones de la función de los hepatocitos. Hay otro parásito que llega a comprometer a la vía biliar. Seguramente en parasitología han llevado este punto. ¿Alguien se acuerda de cuál estamos hablando? ¿Qué? Ascaris, doctor. El ascaris. Muy bien, el ascaris. Llega a introducirse a nivel del esfínter de Oddi, ascender por la vía biliar y llegar a producir obstrucción de la vía biliar, como si fuera un cálculo, pero es un parásito. Y puede migrar hacia el conducto cístico e inclusive ingresar al interior de la vesícula, produciendo este proceso inflamatorio. Otras circunstancias menos comunes, las enfermedades del colágeno, las colagenopatías,
patologías que se estudian en la reumatología e inclusive algunos tipos de reacciones alérgicas. Como habíamos mencionado, los cálculos son la causa más frecuente de la colecistitis aguda, la causa etiológica más frecuente de la colecistitis. La presencia de los cálculos que va a producir obstrucción a nivel del cuello de la vesícula o a nivel del conducto cístico. El cálculo, dependiendo del tamaño y dependiendo del número de los cálculos que puedan haber en vesícula, pueden estar, como se dice vulgarmente, nadando en el interior de la bilis, o pueden llegar a salirse de la vesícula mediadas por la contracción de la vesícula biliar. Si la vesícula tiene cálculos, con un mecanismo de defensa, esta misma vesícula se contrae tratando de eliminar estos cuerpos extraños que están en su interior. Dependiendo del tamaño del cálculo, los más pequeños lograrán salir hacia el colédoco. Algunos grandes, más grandes, no llegan a salir porque son mucho más grandes que el conducto cístico y se enclavan, se obstruyen como un corcho a nivel del cuello de la vesícula, produciendo lo que se conoce como cálculo enclavado. Entonces, la fisiopatología de la litiasis indica que existe una obstrucción física. Esta obstrucción física al drenaje de la vesícula es la que va a producir un aumento de la presión en el interior de la vesícula y sea esta la causa por la cual se presente la clínica, las manifestaciones clínicas. Dependiendo de la duración de la obstrucción y del grado de obstrucción, podemos hablar de cólico o dispepsia biliar. El término más correcto es dispepsia biliar. No estoy muy de acuerdo en simplemente hablar como cólico. Muchas referencias bibliográficas apoyan este punto, que el término más correcto es el de dispepsia biliar, comúnmente conocida como cólico. Este cólico biliar o dispepsia biliar se producirá, por ejemplo, cuando una persona consume algún tipo de alimento colecistoquinético, alimentos que produzcan movimiento de la vesícula, como son los alimentos ricos en grasas, frituras, que coma, ¿qué tipo de alimentos? Huevo, queso, café, palta, maní, mayonesa, lisa, quinoa, carne de cerdo, carne de cordero. Tenemos una lista grande en cuanto a los alimentos colecistoquinéticos. El paciente puede comer en exceso este tipo de alimentos y se va a producir una contracción intensa por inflamación de la vesícula, que es transitoria. Es transitoria esta inflamación. Por lo tanto, de acuerdo a la duración, con una duración corta en cuanto al tiempo, que puede ser de un par de minutos hasta un par de horas, donde la vesícula se inflama de manera transitoria, se producirá dolor y posteriormente el síntoma remite por completo. Este será el caso de una dispepsia biliar o de un cólico biliar. Pero si el proceso inflamatorio a nivel de la pared de la vesícula se mantiene en el tiempo, se mantiene durante un lapso largo de tiempo, donde la inflamación no remite y los síntomas, sobre todo el dolor, a nivel de hipocondrio derecho, se va presentando de una manera continua, permanente, ahí ya estamos hablando de colecistitis aguda. ¿Ya? Por lo tanto, la diferencia entre una dispepsia biliar y una colecistitis aguda, ¿cuál es? Que la dispepsia o cólico biliar tiene una duración corta, de unos minutos a un par de horas. En cambio, la colecistitis aguda ya tiene una duración mucho más larga, que puede presentarse de manera continua y permanente, sobre todo con la presencia de dolor. Una colecistitis aguda siempre implica un tratamiento
oportuno, un tratamiento adecuado y oportuno. El no realizar el tratamiento de manera oportuna en una colecistitis aguda puede traer complicaciones. He visto casos raros, pero he visto una vez un caso en el cual una vesícula estaba con un cálculo enclavado a nivel de cuello. La vesícula se ha inflado como un globo, lo que se conoce como hidrops vesicular, y era como un globo a tensión que llegó a reventar, produciendo una peritonitis química, lo que vulgarmente se conoce como derrame biliar. Produjo una peritonitis química por la presencia de bilis a nivel del peritoneo. Por lo tanto, la colecistitis aguda se convierte en una emergencia que amerita un tratamiento a corto plazo, lo más antes posible. ¿Cuál es el tratamiento? Operación. Eso ya vamos a hablar posteriormente. Tenemos que tomar en cuenta la presencia de dos factores principales que determinan o que van a llegar a determinar la historia de la enfermedad en cuanto a la colecistitis. Estos factores que determinan cómo va a evolucionar la colecistitis aguda. Estos dos factores son el grado de obstrucción y la duración de la obstrucción, para determinar simplemente si es algo pasajero, una dispepsia biliar, o si se prolonga en el tiempo una colecistitis aguda. Si la obstrucción es parcial y de corta duración, el paciente experimenta un cólico biliar. Pero esta situación de la obstrucción parcial de corta duración que se presenta, por ejemplo, durante este mes de mayo, el paciente presentará la misma sintomatología en el mes de agosto, posteriormente en octubre y tal vez a fin de año. Episodios recurrentes durante, así espaciados, con un espaciamiento entre uno y otro de varios meses, podríamos estar ante la presencia de más de una colecistitis crónica. En la colecistitis crónica el paciente puede llegar a presentar estos síntomas, remitir durante un tiempo largo y luego volver a exacerbarse, volver a presentarse los síntomas. En cambio, en la colecistitis aguda, la obstrucción usualmente llega a ser completa, de larga duración, y la sintomatología no remite, a menos que se use algún medicamento antiespasmódico. Esa sería la diferencia entonces en cuanto a dispepsia biliar y colecistitis aguda, tomando en cuenta dos factores, dos variables: el grado de obstrucción y la duración de esta obstrucción. La colecistitis en el 90 a 95% de los casos es litiásica, secundaria a cálculos. En cambio, existe también un porcentaje menor donde podemos hablar de la colecistitis alitiásica o acalculosa. Sabemos que el prefijo a significa sin. Una colecistitis donde el origen no es secundario a presencia de cálculos. En la colecistitis litiásica, la edad promedio mayor a 40 años, aunque no es raro encontrar pacientes de menor edad. Durante toda mi experiencia médica hemos operado a una paciente, la paciente más joven, con cálculos de 9 años, y la paciente de mayor edad que hemos operado con cálculos de 85 años. No sería nada del otro mundo tal vez encontrar presencia de colecistitis litiásica en pacientes menores a 40 años, pero la edad de riesgo es a partir de esta edad. El sexo femenino tiene también mayor predisposición a la presencia de la colecistitis litiásica en relación a los varones, y el índice de masa corporal mayor a 34 en mujeres, mayor a 38 en varones, también que se toman en cuenta como factores de riesgo.
La colecistitis alitiásica tiene otros factores que pueden llegar a producirla. Traumatismos abdominales, sobre todo aquellos que comprometan la zona del hipocondrio derecho. Una estancia prolongada en unidades de terapia intensiva por cualquier otra causa. Por la éstasis de bilis a nivel de la vesícula. Cuadros de sepsis. Grandes quemaduras. Nutrición parenteral total prolongada. En los pacientes que no pueden alimentarse adecuadamente por cualquier motivo que impida la alimentación vía oral, se administra la nutrición parenteral. Esta nutrición parenteral también tiene tiempos, no se puede dar nutrición parenteral durante meses. Usualmente utilizamos nutrición parenteral durante un lapso entre 5 a 7 días como máximo. Si se llega a utilizar la nutrición parenteral durante tiempos o periodos de tiempo más largos, una de las posibilidades es que se presente como complicación la colecistitis alitiásica. Como otros factores de riesgo, bueno, la obesidad. Pacientes mujeres y obesas, mayor predisposición a la colecistitis. Y si tienen una edad mayor a 40 años, se suma a esto un número mayor de casos. Terapia hormonal de reemplazo en mujeres que están en periodo de menopausia. El tratamiento hormonal de sustitución en mujeres menopáusicas trae varias complicaciones. No es simplemente darle hormonas a una mujer menopáusica. Hay que tomar en cuenta que uno de los factores o una de las complicaciones que puede producir el uso de este reemplazo hormonal es la trombosis venosa profunda, la tromboembolia pulmonar y otra, la presencia de colecistitis. Debemos recordar las 4 Fs. 4 Fs, que aquí están los nombres, que son en inglés. Fatty, que significa gordura, pacientes obesas. Female, sexo femenino. 40, que se refiere a 40, indicando la edad. Y fertility, que son mujeres que pueden estar todavía en edad fértil. Las 4 Fs son las que nos indican los principales factores de riesgo para la presencia de colecistitis aguda. El uso de estatinas utilizadas en el tratamiento de las dislipidemias llegan a disminuir el riesgo. Pacientes que están en riesgo de acuerdo a estas 4 Fs o de acuerdo a los factores que hemos mencionado previamente, podemos disminuir el riesgo de que se presente la patología en base al uso de estatinas. Hay una tasa de recurrencia que indica que la enfermedad puede ser recidivante cuando se hace un manejo conservador, inclusive hasta del 36%, pero en la práctica hemos visto que esta situación puede ser inclusive más allá del 50%. ¿A qué llamamos manejo conservador? Al hecho de tratar de atender a un paciente con colecistitis aguda solo con medidas clínicas. Darle al paciente algún tipo de fármaco para que controle la enfermedad. Se puede dar medicación antiespasmódica, se puede dar medicación analgésica, esto para disminuir el dolor. Se puede dar antiinflamatorios para bajar la inflamación de la vesícula. En algún tiempo estaba de moda el uso de corticoides para bajar la inflamación de la vesícula. Pero esta situación es transitoria, tiene un efecto transitorio, puede calmar el dolor, pero la patología como tal sigue, persiste. Y si no se recurre al tratamiento correcto, la posibilidad de recidiva es bastante grande. O sea, este paciente puede estar asintomático durante un lapso de tiempo y posteriormente los síntomas cada vez se van a ir presentando con mayor intensidad, el dolor va a ser más fuerte e inclusive va a llegar un momento que ni los antiespasmódicos más
fuertes, utilizados vía intravenosa, no van a lograr controlar los síntomas, principalmente el dolor. Por eso el tratamiento de una colecistitis aguda o de una colecistitis calculosa es simplemente quirúrgico. Se realiza el diagnóstico y se plantea al paciente que debe operarse. Si no se opera, la posibilidad de recidivas es cada vez mayor, y eso es lo que debemos explicar a nuestros pacientes. Los diagnosticamos clínicamente, realizamos los estudios complementarios correspondientes, confirmamos la presencia de la patología, debemos plantearles la alternativa quirúrgica. Muchas circunstancias, nuestros pacientes han llegado a consulta por otro motivo y la determinación de la presencia de cálculos en el interior de la vesícula ha sido simplemente un hallazgo. Pacientes completamente asintomáticos. Si un paciente está asintomático y se diagnostica colelitiasis, yo les indico que tienen que operarse. Obviamente no es una cirugía de emergencia para que se operen al día siguiente, pero se les indica, se les recomienda que deben estar operados máximo en el lapso de un mes, si son pacientes asintomáticos. Ahora, si el paciente viene con cólico, con dolor intenso, náuseas, vómitos, hiporexia y todo el cortejo clínico que acompaña a la patología biliar, entonces ya se plantea una cirugía inmediata, es una cirugía de emergencia. Tomen en cuenta que las colelitiasis pueden llegar a ser asintomáticas en un porcentaje muy grande de nuestros pacientes. Entre un 40 a un 50% de los pacientes con cálculos en vesícula pueden ser completamente asintomáticos. Y si no se hacía la ecografía por otra causa, nunca se hubieran enterado que tenían cálculos. Y esta situación de estar asintomáticos puede tener una evolución de varios años. Los datos epidemiológicos indican a nivel mundial que un 10% de la población mundial tiene cálculos en vesícula, pero cursan en la variante asintomática. En el desarrollo de los síntomas, un 1 a 2% de los asintomáticos llegarán a presentar síntomas, dependiendo de muchos factores, sobre todo de tipo alimenticio. Este porcentaje puede subir dependiendo de las características dietéticas, del hábito dietético que tenga el paciente, e inclusive de algún antecedente hasta de tipo familiar. Es frecuente encontrar pacientes que tengan antecedentes familiares de presencia de colelitiasis. La mamá estaba enferma con cálculos, al papá lo han operado también por cálculos, el tío, el primo, el hermano también con cálculos. Entonces hay un componente genético. Este porcentaje puede subir de los pacientes asintomáticos que en algún momento llegan a desarrollar síntomas, puede ser inclusive mayor. De estos, un porcentaje entre 3 a un 5% pueden llegar a presentar complicaciones, como la colangitis o la pancreatitis aguda. La colecistitis aguda puede derivar a una coledocolitiasis, una colecistitis aguda por cálculos. Les decía que la vesícula, como un mecanismo de defensa, trata de eliminar ese cuerpo extraño que está en su interior, se contrae y los cálculos más pequeñitos saldrán hacia vía biliar y producirán la obstrucción de la vía biliar, produciendo la coledocolitiasis. Para estos pacientes se plantea como tratamiento la ERCP, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Eso significa ERCP, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ERCP es la sigla en inglés, pero significa, nuevamente les indico, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Un procedimiento básicamente estandarizado en los casos de coledocolitiasis,
que tiene un porcentaje de riesgo muy bajo, hasta un 1%. Pero una vez que el paciente está con los cálculos en vía biliar, es un procedimiento que lo libra al paciente tengamos que meterlo a la mesa de operación, o sea, lo libra de la cirugía. Y con una RCP el paciente está en observación un par de horas. Si el procedimiento se ha realizado en la mañana, hasta mediados de la tarde y hasta volviendo a casa. En cambio, cuando se lo opera para sacar cálculos, como se hacía antes, puede estar internado hasta una semana. Cuando ya tenemos los casos de colecistitis aguda diagnosticados, podemos encontrar diversos estadios, diversos tipos, dependiendo del tiempo de evolución. Inicialmente encontraremos casos de colecistitis edematosa, donde simplemente vamos a encontrar edema de la pared, engrosamiento de la pared de la vesícula. A esta característica, este tipo, la denominamos como etapa 1, donde la evolución es entre 2 a 4 días. En esta característica, en este tipo, la pared de la vesícula se encuentra inflamada y edematosa. Cuando ya ha pasado más tiempo, hasta unos 5 días, con el proceso a nivel de la pared de la vesícula, podemos llegar a la etapa 2, que ya conocemos como etapa necrotizante, donde el edema de la pared llega a ser tan intenso y llega a lesionar de tal manera a las estructuras de la pared de la vesícula que ya se pueden presentar zonas hemorrágicas e inclusive zonas isquémicas que van a derivar en necrosis. Si se obstruye la circulación sanguínea, se puede producir trombosis de los vasos sanguíneos. Y esta obstrucción va a producir mayor alteración a nivel de la misma estructura de la vesícula, produciendo la necrosis completa de la vesícula. Necrosis ya sabemos que es la muerte celular, y todo tejido muerto es un caldo de cultivo. Y eso nunca se olviden, todo tejido necrótico es un caldo de cultivo. Ahí fácilmente se puede sobreañadir una infección bacteriana y ser el punto de partida para una sepsis. Todos estos datos los pacientes no los conocen y piensan que, o esperan más bien, que con el matecito, con las hierbas, no sé, hasta, disculpen la comparación, pero algún paciente me ha indicado que ha ido hasta el curandero, el yatiri, las 7 fumadas poderosas y demás, no funcionan. Recién van al médico. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mucho tiempo. El paciente a lo último que quiere llegar es a la mesa de operación. No sabe que mientras mayor tiempo pase con sus piernas en la vesícula o con la vesícula inflamada, mayor la probabilidad de que esto pueda llegar a necrosarse y tener complicaciones mucho más serias, como una sepsis o producir peritonitis. Etapas más avanzadas. Entre 7 a 10 días entramos a la tercera etapa, la colecistitis supurada. Estas áreas necróticas empiezan a tener una sobreinfección bacteriana. Esta sobreinfección bacteriana va a producir material purulento. La vesícula va a estar con pus en su interior. Eso se llama colecistitis supurada. Ya en el área quirúrgica, a este diagnóstico o a este tipo de proceso patológico de la vesícula, lo vamos a denominar como piocolecisto. Piocolecisto, que significa presencia de pus dentro de la vesícula. Y en la etapa 4, que es la colecistitis crónica, va a ocurrir luego de que existan múltiples colecistitis
agudas en etapas leves, que en algún momento pudieron haber remitido a través de medicación. Como les decía, pueden pasar meses hasta que los síntomas nuevamente se presenten, y en algún momento, de un día para el otro, nuevamente el paciente está con síntomas durante un tiempo determinado de un lapso determinado de tiempo. Los síntomas se reagudizan y posteriormente otra vez remiten, y el paciente entra en un círculo vicioso de presencia de síntomas con periodos de tiempo asintomáticos. A esto ya podemos denominar como colecistitis crónica. La colecistitis crónica tampoco evita o lo libra al paciente de la mesa de quirófano, porque de acuerdo a algunas referencias bibliográficas y de acuerdo a lo que hemos visto también en la práctica clínica, muchos pacientes con colecistitis crónica llegaron a cáncer de vesícula. Estos son los puntos que debemos indicar a nuestro paciente para que se haga operar. Que si no se hace operar, la vesícula puede llegar a complicarse en el lapso de tiempo y llegar hasta presentar un cáncer de vesícula. ¿Cuál es la otra complicación si el paciente no se opera? Que los cálculos salgan de la vesícula, entren al colédoco, y dependiendo del tamaño de los cálculos, los más pequeñitos pasarán hasta duodeno, pero algunos más grandes obstruirán el colédoco, produciendo una coledocolitiasis. ¿Y cuál es la complicación posterior a la coledocolitiasis? La presencia de pancreatitis, de una colecistitis aguda que podemos denominarla como una patología hasta de tratamiento simple, porque es un acto quirúrgico que no implica mayor complicación. Actualmente inclusive la cirugía laparoscópica obliga al paciente a estar internado máximo unas 48 horas. De un tratamiento tan simple, de una patología hasta inocente como es la colecistitis aguda o la colelitiasis, de no hacerse operar este paciente puede llegar a una pancreatitis aguda. Y como vamos a ver en su momento en clases posteriores, la pancreatitis aguda es una patología a la cual hay que tenerle miedo. Personalmente yo le tengo mucho miedo a la pancreatitis, porque he visto que la mayor parte de los pacientes entran hasta terapia intensiva, e inclusive en terapia intensiva se mueren. Son muy pocos los que han logrado salir de terapia intensiva con pancreatitis. O sea que un paciente con cálculos en vesícula que no se opera puede llegar a cáncer de vesícula o, lo más probable, a una pancreatitis aguda. Dos enfermedades mucho más graves que la misma colecistitis. En el diagnóstico de la colecistitis aguda debemos tomar en cuenta la parte clínica. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a hablar de ellos posteriormente. Quería mostrarles esta imagen, que es una tomografía abdominal. Este lado es el lado derecho del abdomen y este es el lado izquierdo. Donde está la flecha blanca tenemos una imagen circunferencial radiolúcida con un borde un poco más claro, que la diferencia fácilmente. Es una vesícula inflamada, es una vesícula con una pared bastante inflamada. Esta es una imagen que nos ayuda a poder determinar la presencia de inflamación de la vesícula, de colecistitis. Tenemos además la posibilidad de presencia de formas especiales en cuanto a la evolución de la colecistitis aguda. Colecistitis acalculosa, ya hemos hablado de esta, inflamación de la vesícula pero sin presencia de piedras. La colecistitis enfisematosa, producida por infección por anaerobios, sobre todo el Clostridium perfringens, una de las bacterias anaerobias más comunes en cuanto a la etiología de estas situaciones enfisematosas.
A nivel de la vesícula se va a producir el proceso inflamatorio, infeccioso por el Clostridium, pero además la presencia de aire en el interior de la vesícula va a motivar que esta vesícula se infle como un globo, como les comentaba hace un momento respecto a un caso que tuvimos en una oportunidad. Esta variedad de colecistitis enfisematosa se observa a menudo en pacientes que cursan con esta enfermedad, pero con el antecedente de ser diabéticos. También podemos encontrar torsión de la vesícula biliar, con un cístico un poco más largo en cuanto al tamaño normal. Puede producirse una torsión sobre su eje, situación similar que pasa en los quistes torcidos de ovario o en la torsión intestinal, donde conocemos el famoso vólvulo de colon. Algo similar sucede con el cístico y puede ocasionar esta variante que se llama colecistitis con torsión del cístico. Para poder diagnosticar adecuadamente a la colecistitis aguda, hay criterios diagnósticos. Debemos tomar en cuenta los principales síntomas. Hablemos de los síntomas inicialmente. El síntoma cardinal, el síntoma principal, el que se presenta en primera instancia y es el que motiva que el paciente acuda al médico, es el dolor. El dolor que se presenta a nivel de hipocondrio derecho. ¿Dónde? En el punto de Murphy. ¿Dónde se ubica el punto de Murphy? Acordémonos de semiología. Tomamos como referencia el ombligo y el hueco axilar. Se traza una línea entre ambos puntos y donde este punto corte al reborde costal, que usualmente es a nivel de la línea medioclavicular, ahí se encuentra el punto de Murphy. Es el punto de localización más frecuente referido por los pacientes con inflamación de la vesícula, con colecistitis o colelitiasis. Es un dolor espasmódico. Eso significa que el dolor se presenta de una manera aguda, el paciente siente como si algo le apretara, si se estuviera retorciendo en el interior, como si se diera la vuelta, como alguna vez un paciente nos ha indicado. Y como es musculatura lisa, se contrae y posteriormente puede relajarse, donde el paciente puede sentir alivio del dolor durante un lapso de tiempo muy corto y posteriormente nuevamente se contrae. Esa es la característica del dolor cólico. El dolor usualmente es referido hacia zona lumbar. Si le preguntan al paciente el dolor que tiene ahí a nivel de hipocondrio, ¿dónde se va? Y el paciente les va a decir a nivel de la espalda, hacia el pulmón. Como les dije varias veces, los pacientes no han estudiado medicina, no han estudiado zonas topográficas del abdomen o del tórax, así que no nos van a referir de una manera correcta, pero se refiere hacia zona lumbar. En la exploración de estos pacientes debemos practicar también lo que se aprendió en semiología. Hay maniobras, como la maniobra de Murphy justamente, en la cual debemos ubicar el punto de Murphy, introducir los dedos a manera de cuchara por debajo del reborde costal, pedir al paciente que inspire profundamente y en algún punto el paciente dejará de inspirar porque el dolor es muy intenso y el paciente detiene la inspiración. Entonces, en la clínica, principalmente tomemos en cuenta el dolor. Pero además del dolor pueden haber otros síntomas acompañantes. Muchos pacientes solo han sido diagnosticados con colecistitis gracias a la presencia de dolor a nivel de punto cístico o punto de Murphy. Otros síntomas que pueden presentarse, no en todos los casos, son la presencia de náuseas, vómitos biliosos, hiporexia y compromiso del estado general. Un paciente con colecistitis aguda, por si acaso, para que no existan equivocaciones,
Un paciente con colecistitis aguda no presenta fiebre, solo presenta dolor, náuseas, vómitos, hiporexia. ¿Qué pensamos en el caso de un paciente que tenga esta clínica y además refiera fiebre, o podemos verificar la presencia de fiebre? Estamos ante el caso de una colangitis. La colangitis, que es la inflamación o infección del coledoco, cursa con fiebre. La colecistitis aguda no cursa con fiebre. El signo de Murphy tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad hasta del 96% para diagnóstico de colecistitis aguda. Existe otro que se llama el signo de Murphy ultrasonográfico, donde al momento de realizar la ecografía, el ecografista coloca el transductor en el punto cístico y presiona con cierta fuerza y el paciente presentará dolor, porque el transductor del ecógrafo está actuando igual que los dedos del médico cuando está revisando a su paciente. Eso se llama signo de Murphy ultrasonográfico. En esta situación del ultrasonográfico, la sensibilidad es del 86% y la especificidad de un 93-94%. Son datos epidemiológicos que están descritos en varios estudios internacionales. Para poder estandarizar el diagnóstico de una colecistitis aguda, tenemos los criterios de Tokio, que desde el año 2013 nos indican qué variables debemos tomar en cuenta para el diagnóstico de esta patología. Utilizándolos correctamente, tenemos una sensibilidad del 91% y una especificidad hasta del 97%. ¿Cuáles son los criterios de Tokio 2013 para el diagnóstico de colecistitis aguda? Debemos tomar en cuenta las siguientes variables. Signos locales de inflamación, que denominamos como variables A, donde se toma en cuenta el signo de Murphy. Presencia de masa, una neoformación. Esto está motivado por la hinchazón, llamémoslo así, de la vesícula, la inflamación de la vesícula. Presencia de dolor o presencia de hipersensibilidad en todo el cuadrante superior derecho. Las variables del grupo B, síntomas sistémicos de inflamación. Puede haber presencia de fiebre, pero en casos sobre todo de colangitis. Presencia de PCR como un reactante de fase aguda, la proteína C reactiva, donde debe estar por lo menos 3 miligramos por encima del valor normal. El valor normal de la PCR es 6 miligramos por decilitro. Con valores de 9, de 10 ya podemos dar como punto positivo. Y la presencia de leucocitosis por encima de 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Y la variable del grupo C son las variables imagenológicas a través de la ultrasonografía o la realización de una ecografía abdominal, una ecografía hepatobiliar más concreta, donde vamos a encontrar hallazgos típicos de colecistitis aguda. De acuerdo a los criterios de Tokio, se sospecha de colecistitis aguda cuando tenemos un ítem en las variables A más un ítem en las variables B. Y el diagnóstico definitivo de colecistitis aguda tendremos un criterio A, un criterio B y un criterio C. Tomemos en cuenta esta lista, esta tabla que nos muestra los criterios de Tokio para tener un diagnóstico correcto de colecistitis. En la colecistitis aguda, una herramienta imprescindible para el diagnóstico como estudio complementario es la ecografía abdominal. Realizada correctamente, porque se necesita la pericia del ecografista, tendremos hasta un 88% de sensibilidad y de especificidad. ¿Qué datos nos puede aportar la ecografía? El engrosamiento de la pared.
se puede medir la pared. Y la pared de la vesícula debe ser mayor a 5 milímetros. ¿Cuánto mide la pared de la vesícula en condiciones normales? Hasta 5 milímetros. Lo normal es que sea 4. Pero pongamos como un punto máximo hasta 5 milímetros. Si la ecografía nos reporta pared de la vesícula con un diámetro mayor a 5 milímetros, ya estamos con una pared inflamada. Nos puede reportar también la ecografía la presencia de cálculos o engrosamiento en capas de las zonas adyacentes a la vesícula. Entonces, viendo esta situación, acá tenemos una vesícula. Viendo esta situación debemos tomar en cuenta la pared. Acá en esta flecha que está con esta flecha doble, ¿no?, que tiene las cabecitas en ambas direcciones, vemos una pared muy inflamada. Y aquí abajo la presencia de piedras. A ver, vamos a ir viendo algunas otras ecografías para que puedan identificar y aprender a interpretar las ecografías. La vesícula se la ve así, de una manera alargada, negra, y esta es la pared, todo el contorno blanco que la delimita. Esta pared debe ser máximo 5 milímetros. Toda esta imagen que se ve en la parte inferior, con imágenes hiperecogénicas de color más blanco, en esta imagen es barro biliar. El barro biliar es el punto de partida para que posteriormente se organice y pueda convertirse en cálculos. Así se ve el barro biliar, como una imagen hiperecogénica, pero que no ha logrado llegar a formar cálculos. Los cálculos se ven de una manera más concreta. Otro corte donde se ve a la vesícula en esta típica forma de gota, y aquí vean, hay dos cruces que son elementos que tiene el ecógrafo para poder medir. Se está midiendo la distancia entre ambos puntos y vemos a la pared también edematizada, es una pared engrosada, y en la parte inferior la presencia de barro biliar. Otra imagen de la vesícula es una imagen longitudinal, forma alargada, forma de gota, pero aquí no vemos ni la inflamación de la vesícula. Sí, aquí está, perdón, aquí está. Esta es la pared engrosada. Tenemos las dos cruces donde se está midiendo la pared, y obviamente esta pared está extremadamente dilatada. Otro caso de colecistitis aguda. Esta es una piedra, así se ve un cálculo en el interior de la vesícula. El barro biliar ya se ha organizado, se han formado conglomerados de barro biliar y se han formado las piedras, los cálculos. Acá tenemos un cálculo en la parte distal de la vesícula. La pared, que es esta parte de acá, como ven, también extremadamente inflamada. Cuando vemos la ecografía de un paciente que tenga cálculos a nivel de vesícula, vamos a observar esta imagen, que es la piedra, que es el cálculo, pero fíjense cómo de su extremo parte esta imagen que parece un cono, con las características de una coloración más oscura, como en términos imagenológicos, una imagen radiolúcida. A esto se llama sombra sónica. Sombra sónica. La presencia de sombra sónica, que es este cono de color plomizo oscuro que estamos viendo acá, que parte de esta estructura, que es el cálculo, esto se denomina sombra sónica. Y la presencia de sombra sónica nos determina el diagnóstico imagenológico. Acá vemos dos vesículas con cálculos múltiples. La anterior solamente era un cálculo único. Se llama también colelitiasis única. Acá tenemos una colelitiasis múltiple. 1, 2, 3 y 4 cálculos grandes en el interior de la vesícula.
cada uno de ellos produciendo su sombra sónica. En la imagen de la derecha vemos otra vesícula, pero con colelitiasis múltiple. Acá los cálculos son más pequeñitos, pero están en un gran número. ¿Se acuerdan la imagen inicial de esta clase? Habían como 50 piedras sacadas de una misma vesícula. Acá vemos algo similar. Son tantos los cálculos que es difícil contarlos. Son microlitos. Esto se denomina microlitiasis. Y todas están formando el cono con esta imagen radiolúcida que conocemos como sombra sónica, típica de los cálculos a nivel de vesícula. Entre esta imagen de la colelitiasis múltiple, pero con cálculos grandes, y esta otra de colelitiasis múltiple, pero con cálculos pequeños, ¿cuál es la que amerita mayor gravedad? ¿Cuál creen? ¿Alguien puede darme su punto de vista? Doctor, yo creo que la imagen de la derecha, donde hay litos más pequeñitos, ya que es muy probable que estos litos vayan a través de los conductos hepáticos y lleguen a la cabeza del páncreas para obstruir, causando así una de sus complicaciones, que sería la pancreatitis. A diferencia de los cálculos grandes, quienes no van a poder atravesar, si bien van a obstruir la vesícula, la cirugía iría solo dirigida a la vesícula, pero en la cirugía de las pequeñas no sería así. Tienes toda la razón, es preferible tener cálculos grandes, porque estos no se van a salir de la vesícula. Es preferible tenerlos grandes a tenerlos pequeños, porque los cálculos pequeños pueden salir a través del cístico, pero aquí corregimos algo. Los cálculos pequeños no van a ir a los conductos hepáticos, van a ir al colédoco y no van a llegar a la cabeza del páncreas, se van a quedar en el interior del colédoco, produciendo obstrucción del esfínter de Oddi. Ahí es donde van a producir la obstrucción, y esto producirá a su vez la obstrucción del conducto pancreático, lo cual es la causa para la presencia de la pancreatitis. O sea, si a su paciente ustedes le solicitan una ecografía hepatobiliar, y resulta que les muestran las imágenes así, múltiples cálculos pero pequeños, este paciente tiene que hacerse operar lo más antes posible. Si no se hace operar, va a llegar a pancreatitis aguda. En cambio, este paciente que tiene cálculos más grandes, su riesgo de pancreatitis aguda es mínimo, cero prácticamente. Esos cálculos no se van a salir de la vesícula, porque fíjense, son grandes y el cístico es muy delgadito. No van a pasar a través del cístico. Producirán dolor, producirán aumento de volumen de la vesícula, producirán intolerancia a colecistoquinéticos, producirán náuseas, vómitos biliosos, pero no va a derivar en pancreatitis. Ambos deben realizar tratamiento quirúrgico, pero ténganle más miedo cuando les reporten microlitiasis, porque estos pacientes, si no se tratan oportunamente, derivarán en pancreatitis. Acá vemos otra imagen, pero de un cálculo único, y es un cálculo grande, es del tamaño de una pepa de durazno. Imposible que este cálculo pase por el cístico, imposible. ¿Por qué la vesícula acá se ve negra? Porque es la densidad del agua, densidad líquida que tiene la vesícula en su interior, tiene bilis, por eso se la ve de color negro. Y se nota claramente la presencia del cálculo y la sombra sónica. La sombra sónica es típica de los cálculos. Teniendo ya el diagnóstico clínico, teniendo el diagnóstico ecográfico, también se tienen criterios que nos complican más, ¿no? El estudio, porque hay que aprender esto más, que nos determinan la severidad de la enfermedad. Vámonos al grado 2.
Vamos a empezar por ahí. El grado 2, que da una severidad moderada, cuando se tenga uno de los siguientes parámetros. Leucocitosis mayor a 18.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, una masa dolorosa palpable a nivel de hipocondrio derecho, duración de los síntomas mayor a 72 horas de manera continua y presencia de una inflamación local muy marcada, presencia de gangrena de la vesícula, enfisema de vesícula, abscesos, sobre todo a nivel pericolecístico o hepático, o inclusive la presencia de peritonitis biliar. Uno de estos parámetros ya nos indica severidad grado 2. Severidad grado 3, cuando ya se tiene compromiso sistémico. Alteración cardiovascular, sobre todo con hipotensión. La hipotensión que requiere el uso de vasoactivos o vasopresores ya nos da el diagnóstico de sepsis. Alteraciones neurológicas, sobre todo con disminución del estado de conciencia. Alteraciones de tipo respiratorio, donde la relación entre presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno sea menor a 300. Esto determinado a través de una gasometría arterial o una espirometría. Alteración renal, donde se presenta oliguria y la creatinina con valores mayores a 2 miligramos por decilitro. Alteración hepática, donde las pruebas funcionales hepáticas estarán completamente alteradas, ya conocemos todos estos puntos. Y hablando de el tiempo de protrombina, donde el INR sea mayor a 1.5. Y alteraciones de tipo hematológica, donde tengamos plaquetopenia con valores menores a 100.000 por milímetro cúbico. Cualquiera de estos parámetros ya clasifica a la colecistitis o colelitiasis en grado 3 de severidad, es un grado severo. Grado 2 es moderado. Y grado 1 cuando no cumple ni los criterios del grado 2 ni los criterios del grado 3. Solamente hay dolor, hay todos los síntomas que hemos mencionado, están las características ecográficas, pero el paciente no presenta ninguna de estos puntos, ninguna de estas variables, y clasificamos como leve. Moderada, acá tenemos los puntos, y severa cuando ya existe alteraciones de orden sistémico. ¿Cuál es el tratamiento para la colecistitis? Es quirúrgico, eminentemente quirúrgico. No hay tratamiento clínico. El paciente les va a decir: doctora, póngame un suerito con complejo B. Yo no sé de dónde se han sacado que el complejo B puede curar una colecistitis, pero muchos pacientes me lo han dicho, ni siquiera uno, varios. Doctor, un suerito con complejo B para que me cure. Hay que explicar adecuadamente al paciente que no existe un tratamiento clínico, ni parenteral, ni vía oral, ni jarabes, ni supositorios, nada. Tiene que ser un tratamiento quirúrgico. Eso es lo que los hace correr a veces a los pacientes, porque sobre todo en nuestro medio, acá a nivel de la zona del altiplano, se tiene la idea de que una persona que se haga operar de lo que sea, apéndice, vesícula o cualquier otra circunstancia que amerite una cirugía abdominal, posteriormente va a ser una persona débil, va a ser una persona que no va a poder trabajar, que no va a tener fuerzas, que en cualquier momento, si hace cualquier tipo de esfuerzo físico, se le va a abrir la herida. No sé de dónde sacan los pacientes esas ideas. Les comento, haciendo un paréntesis, hace como unos 3 meses más o menos, atendimos a un paciente que nos dice que cursaba, un paciente de sexo femenino, que cursaba con dolor abdominal, con el antecedente de haber sido operada de colelitiasis. No le han hecho la laparoscópica, le han hecho la cirugía convencional, abierta. Y me dice: doctor, me está doliendo acá donde me han operado, creo que se me han soltado mis puntos. Se ha debido abrir la herida por dentro. Me han operado de la vesícula. ¿Y cuándo la han operado? Hace 15 años.
Imposible, ¿no? Imposible después de tanto tiempo de haber sido operada que exista dehiscencia de sutura. Pero esa idea tienen los pacientes y por eso le tienen terror cuando se les plantea que se opere. Pero es lo primero que debemos indicarles. No existe tratamiento clínico, debe ser sometido a un tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para el tratamiento quirúrgico? Son dos. La laparoscópica, ¿no? Es un procedimiento quirúrgico que se hace en quirófano, anestesia general, pero con abordaje a nivel de la piel, con incisiones mínimas, simplemente para la introducción de los trócares. La cámara filmadora, que es la por la cual se observa lo que el cirujano está haciendo, entra a través del ombligo y se hacen dos incisiones de aproximadamente 2 a 3 centímetros para la introducción de los trócares, a través de los cuales se van a meter por un lado la pinza y por el otro lado el bisturí. La cirugía laparoscópica es la menos invasiva y la que amerita, como les decía, una hospitalización máximo de unas 48 horas y el paciente se va a su casa. En cambio, la cirugía convencional amerita un abordaje amplio a nivel de hipocondrio derecho, se abre todas las estructuras, piel, tejido celular subcutáneo, capa muscular, se llega a la vesícula, se pinza colédoco, se pinza la arteria cística, se realiza un cerclaje a ese nivel, se extrae la vesícula y se cierra por planos. Es una cirugía que no tiene mucha complicación, dura aproximadamente 1 hora y media, pero el proceso de recuperación del paciente es el que tarda. Un paciente puede estar internado hasta 1 semana y su recuperación completa puede durar hasta 1 mes. Es preferible someterse a una cirugía laparoscópica, pero también este procedimiento tiene indicaciones. No a todos los pacientes se los opera vía laparoscópica. Bueno, eso ya es tema de cirugía. De acuerdo a la gravedad que le hayamos dado a nuestro paciente con colecistitis, hemos aprendido grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 se puede plantear la colecistectomía laparoscópica, pero oportuna, temprana, debe ser realizada en el menor tiempo posible una vez hecho el diagnóstico, con un muy buen pronóstico. Tratamiento de primera línea. En el grado 2, grado moderado, cuando ya existe inflamación local importante de la vesícula o de estructuras adyacentes, puede haber riesgos para realizar una laparoscópica. Ahí se debe plantear riesgo-beneficio. Muchos pacientes indican, doctor, o nos piden, no, doctor, opéreme pues laparoscópica. Pero si ya está en un grado 2, hay que pensarla 2 veces antes de someter al paciente a una cirugía laparoscópica, por las complicaciones que puede haber. Entonces, en estos casos, sí se debe plantear una cirugía convencional abierta. Y en el grado 3, ya cuando tenemos compromiso sistémico, lo hemos catalogado como grave, tipo grave de la colecistitis o la colelitiasis, el drenaje del contenido de la vesícula biliar debe ser inmediato, porque al tener la presencia de síntomas y ya con compromiso sistémico, este paciente puede entrar en sepsis o directamente en falla multiorgánica. Hemos visto que puede haber compromiso renal, respiratorio, cardiológico, hasta neurológico, y por lo tanto el paciente puede entrar en FOM, falla orgánica múltiple. Entonces, el drenaje, sacar la vesícula, sacar el contenido de la vesícula, debe ser lo más antes posible. Y cuando se hace el tratamiento quirúrgico, se extrae toda la vesícula. Antes se abría la vesícula, se sacaban los cálculos, se volvía a cerrar la vesícula y se la dejaba en su lugar. Pero esto da lugar a recidivas. Por lo tanto, en el tratamiento quirúrgico se debe plantear o se debe realizar la extracción de toda la vesícula.
procedimiento utilizar? Colecistectomía laparoscópica o abierta. En el grado 1, en los casos con casos leves, la cirugía laparoscópica es la indicada. Momento óptimo para la realización de la colecistectomía. Se recomienda poco después del diagnóstico, antes de las 72 horas después de haber hecho el diagnóstico, o 72 horas después del inicio de los síntomas. Así tendremos la certeza de que el procedimiento va a ser exitoso. Si el paciente nos llega con un cuadro de días de evolución, de una semana o más de evolución, la cirugía laparoscópica lamentablemente ya no será de primera elección. Posiblemente se requiera directamente la convencional. Complicaciones que se deben tomar en cuenta en una cirugía laparoscópica. A pesar de que es un procedimiento inocuo en la mayor parte de los casos, se puede producir lesión de la vía biliar de manera iatrogénica o por falta de experiencia del cirujano, sangrado, lesión de arteria cística o lesión de estructuras vecinas con compromiso de vasos capilares, y va a producir hemorragias en el lecho vesicular, produciendo posteriormente hematomas, que ya son complicaciones de tipo quirúrgico. O se puede producir lesiones en órganos vecinos. Se puede lesionar el colédoco, se puede lesionar el hígado al momento de reseccionar la vesícula del lecho vesicular, que está adosado a la cara inferior del hígado, y al cirujano se le puede pasar la mano y cortar zonas inclusive del parénquima hepático. ¿Se debe realizar tratamiento antibiótico? Ese es un cuestionamiento que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Es necesario dar antibiótico en un paciente que tiene colecistitis aguda? Cuando se tenga la certeza de que existe un absceso vesicular, se tiene la certeza de que hay pus en el interior de la vesícula, lo que hemos denominado piocolecisto, con la presencia de síntomas infecciosos como fiebre, compromiso del estado general, datos clínicos de un síndrome tóxico infeccioso, ahí sí se puede utilizar antibiótico. Pero debemos tomar en cuenta, como ya les he indicado en muchas oportunidades, ante la presencia de una infección, la primera medida es tomar muestra para cultivo y antibiograma, de lo que sea, de cualquier infección que ustedes estén atendiendo. En este caso, si hay una infección de vesícula, se puede realizar cultivo de bilis. Se puede. ¿Cómo se extrae la bilis? Bueno, se extrae la bilis al momento del tratamiento quirúrgico. Ahí se toma muestra de bilis y se envía a cultivo. No vamos a tomar bilis en el consultorio, ¿no? Vamos a tomar muestra de bilis en el consultorio. El paciente tiene que estar en la mesa de operación, y ahí es donde se toma la muestra para la bilis durante el acto quirúrgico. Esta muestra de bilis posteriormente se enviará a cultivo. Gérmenes que pueden ocasionar infecciones a nivel de la vesícula. Acá tenemos la lista, sobre todo Escherichia coli, como parte de los gram negativos. Como parte de los gram positivos, sobre todo los enterococos. Ya tomando en cuenta esta situación, podemos usar los siguientes esquemas. Obviamente, este sería un tratamiento empírico hasta que nos llegue el resultado del cultivo, hasta saber qué bacteria es la que estamos atacando, y hasta que nos llegue el resultado del antibiograma, donde tendremos el nombre de los antibióticos que podemos utilizar. Un cultivo demora 72 horas como mínimo. ¿Qué hacemos hasta mientras? Un tratamiento antibiótico empírico en base a grado 1 y grado 2, sobre todo cefalosporinas, ceftriaxona, cefuroxima, cefazolina,
cefotaxima, o podemos utilizar carbapenemes como el ertapenem, el imipenem o el meropenem, o podemos utilizar quinolonas como la cipro o la levofloxacina. Ya en grado 3, con compromiso sistémico, otros grupos antibióticos como la piperacilina más el tazobactam, la cefepima, el ceftabiprol más metronidazol. Todos estos como tratamientos empíricos que serán mantenidos o suspendidos una vez que tengamos el resultado del antibiograma. ¿Cuál es el pronóstico de nuestros pacientes con colecistitis aguda? En el grado 1, la mortalidad menos del 0,5%. Grado 2, similar. Grado 3, ya con un compromiso sistémico, la mortalidad puede subir a más del 20% por el compromiso sistémico. Y si el paciente entra en insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, o por último en falla orgánica múltiple, obviamente que este porcentaje de mortalidad puede ser mucho mayor. Con esto nos damos cuenta que el diagnóstico temprano y la realización del tratamiento quirúrgico oportuno y en una etapa temprana de la evolución de la enfermedad nos da un pronóstico muy bueno para el paciente, y esto nos va a evitar futuras complicaciones. ¿Qué complicaciones puede tener la colecistitis? Perforación de la vesícula, lo que conocemos como, derrame biliar, que es un término vulgar, pero así lo conocen los pacientes. Esta perforación de vesícula producirá salida de bilis hacia el peritoneo, produciendo la peritonitis química o peritonitis biliar. Puede haber presencia de abscesos alrededor de la vesícula o alrededor del conducto cístico, o fístulas. Estas fístulas inclusive pueden llegar hasta la zona cutánea, y el paciente puede fistulizar a la piel y drenar bilis a través de esta fístula. Situaciones que pueden presentarse cuando el paciente no se opera. Por lo tanto, creo que hemos repetido muchísimas veces, pero debe quedar grabado: el paciente con patología de vesícula debe ser sometido a tratamiento quirúrgico a la brevedad posible. Las complicaciones que se pueden presentar son variadas, algunas más leves, otras más graves, pero mejor evitemos que nuestro paciente pueda llegar a estas complicaciones, que en el caso del grado 3 severo puede llegar hasta la falla multiorgánica y la muerte posterior de nuestro paciente.